Hola hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos y a todas, gloria a Dios. Una vez más estamos juntos, pero ahora decimos viernes de ayuno y de oración. Qué precioso que estamos juntos y le doy gracias al Señor porque nos permite, al menos a mí hermano me permite, hermanita, me permite estar aquí hablándoles esta palabra preciosa, este evangelio, hermanos, que ¿qué haríamos nosotros sin el evangelio del Señor? Verdaderamente el evangelio puede cambiarnos. El evangelio puede hacernos nuevas criaturas. Y usted sabe, hermanos, siempre he dicho que el Señor nos encontró a muchos de nosotros perdidos en las tinieblas, en ese bote de basura, como a veces digo, pero el Señor ahí nos vio, Él tuvo compasión de nosotros, nos amó, metió su mano en ese basurero y nos sacó. Cuando teníamos unas vidas, hermanos, de cabeza, gloria a Dios, con las patas para arriba, como decimos, ¿verdad? Pero ahí el Señor nos alcanzó, Él nos restauró, pero sobre todo esto tomó lugar porque Él tuvo compasión de nosotros, mucha misericordia. Y hoy le doy gracias al Señor por esa misericordia que nos sigue extendiendo y teniendo hasta el día de hoy. ¿Sabe? La misericordia de Dios no se acaba, no se debilita, no estamos recibiendo, hermano, ya los restos de la misericordia de Dios. No. Su misericordia es nueva cada mañana que nos levantamos. Y gracias al Señor porque esa misericordia, hermanos, no se va adelgazando, sino que se mantiene renovándose día a día. Gracias a Dios que estamos juntos. Verdaderamente alabo el nombre del Señor y les doy gracias a todos ustedes por ser fieles, estar aquí todavía listos, dispuestos, con un corazón presto para aprender una o dos cosas más e ir mejorando. Le digo algo, somos mejores que ayer y mañana seremos mejores que hoy. Hay que continuar creciendo. Los invito, hay que desear. El crecimiento no es algo accidental, es algo que buscamos intencional, a propósito. Esto es algo que buscamos todos los días. Así que les pido, hermanos, vamos a quedarnos aquí escuchando este consejo y vamos a orar el resto de la hora. Mi nombre es Manfred Malagón y les doy gracias, hermanos, por creer en el Evangelio del Señor, por estarme escuchando aquí. Le pido, comparta esta enseñanza. Esta enseñanza le hará bien a aquel que no solamente la escuche, pero que la ponga en práctica. Me ha ayudado mucho a mí en lo personal, especialmente durante esta semana. Aleluya. Y creo que para usted también va a ser muy benéfico. Vas a recibir la bendición del Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, en este viernes de ayuno y de oración, válgame la redundancia, deseo hablarles sobre este tema. Mira en lo profundo de tu alma. Mira en lo profundo de tu alma. Y quiero comenzar diciéndoles, amados y amigos míos entrañables, que cuando David pecó con Betsabé, Dios le envió al profeta Natán, sí, para reprenderlo. David entonces puso sus pies inmediatamente en el camino de renovación y restauración de su alma. Todos pecamos. Todos fallamos, unos en una manera y otros en otra. Pero su misericordia siempre viene a buscarnos, viene a rescatarnos. Dios no nos abandona allí en ese terreno del pecado para que nos consuma. No, Dios no es así. La mayor necesidad que se presenta después de haber pecado es ir corriendo a buscar nuestra propia limpieza espiritual. Tenemos que ir al lavador, Jesucristo, que nos lave con su sangre. Dios ve nuestro corazón. Sus ojos, hermanos, pueden discernir lo más profundo y recóndito en el corazón. No cometamos el error de
creer que podemos ocultar nuestro pecado allá en algún rinconcito lejano y escondido en nuestro corazón. No podemos. Nadie puede, nadie pudo, ni nadie podrá hacerlo jamás. El pecado es como la levadura que fermenta todo lo que toca, pero también se le compara como a el óxido en aquel metal, cómo crece, cómo va poseyendo el metal. Y también puede comparársele también como ese moho de humedad en una pared, cómo va apoderándose de esa pared hasta que lo controla todo. Pero también, hermanos, tenemos que ver cómo la palabra del Señor nos habla y nos enseña. Bendita la palabra de Dios. La Biblia dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. El corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Significa que David era justo y misericordioso, porque así es el corazón de Dios. Sin embargo, aunque David poseía un corazón perfectamente equilibrado, misericordia y justicia, el balance perfecto, David pecó horriblemente. Para millones de personas en el mundo, el Salmo 91 es su salmo favorito. Cuando mi padre estaba en su cama, en su lecho de muerte, le pregunté: ¿cuál es tu salmo favorito? Y él me dice el 91. Yo se lo leí ahí. Para muchos, para millones, el Salmo 91 es su salmo favorito. Porque este salmo provee protección bajo la sombra del Todopoderoso. Qué precioso es eso, estar bajo sus alas protectoras. Pero el Salmo 51, por otro lado, es el salmo que primero nos perdona, para después ponernos bajo su cuidado y protección divina. David sabía que su Dios era el mayor y que no había ningún otro como él. Pero después de haber pecado, David no necesitó la protección de Dios. Lo que David sí necesitó fue su misericordia primero. David necesitaba urgentemente su piedad. David conocía la diferencia entre la protección y la misericordia de Dios. El Salmo 51 aparece antes que el Salmo 91. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir con claridad lo que muchas veces necesita nuestro corazón de parte de Dios. Y no sabemos distinguir entre una cosa u otra. Les pregunto hoy: ¿necesitas su protección o necesitas su perdón? ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios en este momento? ¿Necesitas su protección o necesitas su perdón? Cuando no tenemos muy en claro lo que necesitamos de parte de nuestro Señor, a menudo cometemos una grave equivocación. ¿Cuál, pastor?, preguntarán ustedes. Le pedimos mal al Señor. Le pedimos a Dios que nos cobije bajo su sombra protectora, estando nosotros en pecado. Nosotros no ponemos a Dios en un dilema, pero nosotros mismos somos quienes nos ponemos en una posición un tanto incómoda delante de Él. Porque Dios nos dice: yo conozco todas tus obras, yo conozco todas tus palabras, yo conozco todas tus miradas, yo conozco todos tus motivos, yo conozco todos tus pensamientos, yo lo sé todo de ti. David supo abiertamente que Dios sabía de sus pecados.
pues el mismo Creador había tomado nota de todo en su libro. Y para que el rey no tuviera ninguna duda de que Dios conocía todos sus pecados, le envió al profeta Natán como su testigo. ¿Cómo era posible que Natán supiera todo lo que el rey había hecho? Dios lo ve. David terminó declarando y admitiendo, estas son palabras de David: yo he pecado. Por 4 días consecutivos estuve leyendo el Salmo 51. Era como que Dios me había dejado allí. Quería mostrarme algo. Era algo que se había escapado de mis ojos por muchos años. No lo había leído de esa manera, no lo había entendido de esta manera. Pero ahora Dios quiere que tú lo sepas. Cuando hemos pecado, nuestra reacción natural es esconder el pecado. No queremos que nadie lo sepa. Eso explica la reacción de Adán y Eva. Pero ¿qué cosa, pregunto yo, se puede ocultar de los ojos de Dios? ¿Qué pecado puede esconderse allá en algún lugar alejado, recóndito, oscuro que Dios no pueda ver? Nada. La Biblia dice así. Oiga cómo Pablo se preocupaba por los efesios y les dijo: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acción de gracias. Pablo dice, me gusta cómo dice, me llama la atención cómo es que Pablo lo presenta y lo explica, y dice: ni siquiera debe mencionarse nada sexual entre ustedes, ni la fornicación, ni palabras morbosas, ni los chistes aquellos de doble sentido. Jamás deberían ser el tema de conversación entre el pueblo santo de Dios. Los pecados y chismes sexuales han matado matrimonios, han destruido familias, han quebrantado relaciones entre amigos, han lastimado iglesias inclusive, y hasta corrompen cualquier grupo social donde se hablen este tipo de cosas. En los primeros 5 versos del Salmo 51, David reconoce su pecado. Él va corriendo a buscar la piedad y la misericordia de su Dios. David le pide a su Señor que lo lave, porque él reconoce sus rebeliones. David siente el efecto culpable de sus pecados y le dice a Dios: mi pecado está siempre delante de mí. Y luego le dice: yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Los pecados no confesados dentro de nosotros tienen una forma muy extraña e inusual de afectarnos. Y también muchas veces nos obligan esos pecados enterrados a tener que compartirlos con los demás y a echarles la culpa a otros más de nuestros pecados y de nuestra culpa. No queremos estar solos y terminamos embarrando a otros con nuestro lodo también. David le dice entonces a su Dios: Dios, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, no hay duda que David lo estaba pasando muy mal.
David dijo: Señor, como ya te habrás dado cuenta, mi daño comenzó con mi madre. O sea, mi origen es el que está dañado, ¿verdad? Y he agarrado hacia acá, gloria a Dios. Y pues ahora aquí estoy, he pecado delante de ti. ¿Cuántos entienden esto? Sin embargo, aquí es a donde quería traerles hoy en nuestro viernes de oración y de ayuno. Pero primero, antes de echarnos ese clavado allí, gloria a Dios, quiero que todos hagamos una promesa personal. Al final de haber oído lo que quiero compartirles, por favor, llévalo al altar de oración y de sacrificio. Y allí, estando allí, dialoga con tu Dios, dialoga con tu Señor. No es para que simplemente termine estas palabras que te doy aquí y cortes y te vayas a hacer algo más por allí. Hay que comernos toda la manzana, porque nos va a ayudar. Después de que David reconoció su pecado, él pidió perdón y renovación. Y Dios no lo paró allí. Dios le llevó a la profundidad de su propia alma. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque es en lo íntimo y en lo secreto de nuestro corazón donde el pecado encuentra formas de esconderse. Y se esconde muy bien, de manera que nosotros no podamos detectarlo. Mire cómo dice la palabra del Señor. Esas son palabras de David mismo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios le dijo: David, detente y mira en lo profundo de tu alma. Dios le hizo comprender a este rey sabiduría en lo íntimo y profundidad en lo profundo de su alma. Allí Dios le hizo entender sabiduría. Hay mucho en la profundidad de nuestra alma y hoy quiero que enfoquemos en nosotros. Hermanos míos, si hay algo que es verdaderamente difícil, es que como humanos no podemos o no queremos muchas veces aceptar y reconocer nuestros pecados. La Biblia dice así, el mismo David escribió esto: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Puedes entender tus propios errores? Pregúntale a tu vecino: ¿puedes tú entender tus propios errores? No. Pero David dice: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Esos son los más destructivos. Pero hoy Dios nos habla y Dios quiere que nosotros hablemos con Él acerca de esto. La razón por la que muchos buenos cristianos no logran comprender sus malos pensamientos, ni sus comportamientos incorrectos, ni sus violentas batallas personales internas, es porque ellos no han obtenido la sabiduría para lidiar con ciertos pecados que han permanecido silenciosos, letales y ocultos dentro de ellos. Ellos necesitan el entendimiento y pedirle a Dios la ayuda. Tenemos que decirle: Señor, enciende tu luz. Quiero entender mis pecados ocultos. Esos pecados que a lo mejor no he logrado ver. Quiero que enciendas la luz dentro de mí y que me limpies hoy. David supo entender que sus pecados no solamente le habían dañado a él,
sino que también él tenía que restaurar su boca, sus palabras y sus labios. David era un maestro. Él era un predicador, él era un hermano, él era un profeta, él era un cantor, un salmista, un líder. Él enseñaba a los hombres acerca de su Dios. Este hombre tenía el corazón conforme a Dios, imagínese. David entonces le presenta a Dios un pliego de peticiones. Y en esta noche hay que tomar nota cada uno de nosotros personalmente. Y hay que orar sobre nosotros. La necesidad de orar por nosotros. Número 1. Purifícame y lávame. David utilizó los primeros 5 versos para buscar y pedir misericordia, piedad y restauración. Pero Dios lo hizo que observara más profundo en su alma, por debajo de la piel gruesa de su orgullo, por debajo de la piel de su hipocresía, porque los ojos del Eterno estaban mirando pecados ocultos, eran pecados sin confesar. Yo algunas veces he pedido perdón a Dios, pero de mala gana. Algunas veces también he admitido mis culpas, pero alegando que soy un hombre justo. Otras veces he mentido diciendo estoy bien. Ya se lo entregué a Dios. Y en algunas otras ocasiones me he convencido a mí mismo creyendo ciertas mentiras. Pero el Señor me lleva hasta lo profundo y me dice: levanta esa piedra y mira el pecado que está debajo. Y me ha dicho: Manfred Malagón, hay que confesar el pecado y pídeme que te limpie, pídeme que te restaure. De eso se trata hoy, esta noche. ¿Cómo podría yo saber estas cosas en mí? No podemos, al menos que le pidamos ayuda a Dios. ¿Cómo puedes tú saber que hay ciertas cosas enterradas en ti? Tú no puedes verlo, al menos que le entreguemos al Señor las llaves de cada uno de los cuartos en nuestro corazón y Él vaya y encienda la luz. A David le debemos nosotros el júbilo, la danza, la alegría en los salmos. Pero escuchen su grito y vean lo que el pecado le hizo. Número 2. Hazme oír gozo y alegría. La voz del gozo y de la alegría enmudeció en David. Perdió el gozo y la alegría. ¿Te sientes igual hoy? ¿Sientes que en alguna manera has perdido tu gozo y tu alegría? Si hay una señal clara de que el pecado nos está afectando seriamente, es cuando el gozo y la alegría se han ido, se han desaparecido, han partido de nosotros. La danza en el templo bien podría convertirse en un show, en un display solamente. Los gritos de júbilo también lo podrían ser. O simplemente colgarse una sonrisa para poder contagiar a los hermanos. Podría convertirse también en un show solamente. No digo que siempre lo es. No digo que siempre lo es. Porque algunos en verdad viven inundados todavía del gozo y de la alegría que nace del perdón y de la gracia del Señor. Pablo dijo: estén siempre gozosos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque el pecado puede secar la fuente de tu gozo y alegría interna y dejarte aparentando una falsa
alegría. Son los pecados, son los pleitos sin resolver, son el deseo de la venganza, son las raíces de amargura que hemos dejado desatendidas, son los recuerdos dolorosos del pasado que todavía nos están cazando. Son las humillaciones que los demás nos han hecho, son las mentiras que nos han herido, etcétera, etcétera. Lo que puede atacar y hasta desea matar tu gozo y tu alegría. Pídele a Dios que restaure tu gozo y tu alegría, aquella que nació originalmente, que vuelva a tu vida. ¿La recuerdas? Aquel día cuando naciste de nuevo. Aleluya. Punto número 3. David simplemente le dijo a Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David sentía como que Dios lo estaba acosando. El pobre hombre sentía como que las cuentas no estaban claras entre él y su Dios todavía. Habían cosas pendientes. Pastor, ya le pedí perdón a Dios, pero todavía siento esta horrible piedra pesada en mí. Pastor, ¿por qué Dios no me ha perdonado y todavía continúa mirándome así pesadamente, feamente? Oh, qué difícil es sentirse limpio y alegre cuando todavía estamos lidiando con el odio hacia aquella persona. Y cuando no podemos dejar las ganas de vengarnos de aquello que nos hicieron aquellas otras personas. David podía imaginarse el rostro de Dios mirando su adulterio, sus mentiras, sus engaños, su codicia, y cómo es que derramó la sangre de Urías, esposo de Betsabé. Y le dice a Dios: ya, Dios, esconde tu rostro, ya no veas lo horrible de mí. Muchas personas han abandonado sus iglesias porque al momento de oír la enseñanza, la predicación, sienten como si Dios los estuviera acosando con un dedo gigante allí, como si Dios los estuviera mirando pesadamente, como si Dios les estuviera reprochando sus pecados, y ellos se retuercen en sus asientos y deciden no volver. Cada vez más y más le está dando buenos resultados al mismo diablo, la mentira vil que les ha hecho creer a millones y millones de cristianos, diciéndoles: oh, todos tienen cola que les pisen, así que tranquilo, Dios te ama así con todo lo que haces y así como vives. Si no fuera así, Él ya te hubiera matado. O cuando les dice: está bien que luches con la culpa y la condenación, pues no creas que Dios te va a librar de todas, y además todos también están en la misma condición que tú, y ellos lo creen. Número 4. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está convencido que su pecado había sido tan grave que le echó a perder su corazón y su espíritu. El problema más grande sería que nosotros dijéramos de nuestros propios pecados: bueno, no son tan rojos, pero son blanquitos. Piensa en esto, mi hermano, por un momento. Si tú te permites el mismo pecado una y otra vez, seguramente para ti sí son blanquitos tus pecados. Una pequeña semilla en un terreno puede llenar de malas hierbas todo ese campo. David nunca pensó que echarle un ojito a Betsabé bañándose le destruiría el corazón y su espíritu como lo hizo. Pero sin embargo, ocurrió. Número 5. David también dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Te sientes desechado
por Dios en este momento? Voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Te sientes que Dios te ha desechado? Ya no te recibe, ya no te ve con los mismos ojos. Así se sintió David también, porque había pecados enterrados en su corazón. Muchos se sienten así porque han pecado mucho y ya no le quieren pedir perdón a Dios. Muchos más se sienten así porque no han podido dejar de cometer los mismos pecados una y otra vez. Y otros más se sienten así porque piensan que Dios es muy bueno y ellos son muy malos. David sintió que Dios había quitado su Espíritu Santo de él. David sintió que estaba separado y lejos de su Dios. ¿Te sientes lejos de tu Dios ahora mismo? Tú te acercas, pero terminas sintiéndote lejos de Dios. Piensa en esas preguntas. Dios hoy te espera en tu altar de oración, porque Él quiere que tú y Él hablen. Pero también David, número 6, dijo esto: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Recuerdas aquel gozo que sentiste cuando saliste de las aguas del bautismo en aquel día? Yo sí lo recuerdo todavía. Allí Dios te salvó y su gozo de perdón vino sobre ti. ¿Aún lo tienes contigo? ¿Aún lo puedes saborear? ¿Aún lo puedes oler? ¿Aún lo puedes oír? ¿Aún todavía te embarga el corazón? El espíritu de David también se tornó vil, avergonzado y deshonroso. Por eso le pide a Dios un espíritu noble. Nuestro espíritu humano es el puente por donde Dios viene a nosotros y le conocemos. Si nuestro pecado derrumba ese puente, ¿cómo nos sentiremos? Nos vamos a sentir perdidos y viles, desaprobados, alejados otra vez. No va a haber gozo en nuestra vida y en nuestra alma. El gozo de la salvación se desaparecerá y solamente quedarán las apariencias. Solamente quedará la fachada y una pantalla irreal, una pantalla que nosotros hemos creado. Después que David atendió a estos 6 puntos internos en su ser, Dios también rescató a su cantor, a su profeta, a su predicador, a su maestro, a su adorador, a su hombre. Mis amados hermanos, Dios volvió a abrir la boca de David. Y él siguió enseñando a los pecadores. Él continuó regando, gloria a Dios, el nombre de su Dios y las maravillas de su Dios por todos lados. Si hubo algo que el pecado hizo fue apagar y cerrar la boca de David. Pero mira, hermano, ¿has dejado de compartir el evangelio? Ahora hablas de deportes, te has vuelto un experto en economía. Ahora eres un político y hasta hablas de tu trabajo, hermano, del salario, de tus planes. Si esto es lo que está pasando últimamente en ti, algo en lo profundo de tu alma, algo en lo interno de tu ser está dañado. Habla con Cristo hoy y dile: Señor, al igual que David, haz conmigo. Mire cómo dijo David después de que atendió todos estos problemas de su alma. Entonces, ¿leíste bien? Entonces, dice. O sea que esto tiene que pasar para que entonces después ocurra esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya, gloria a Dios. Si hay una razón por la cual los pecadores no se están convirtiendo a Dios, es porque hay pecados enterrados que nos han cerrado la boca. Pero mire también el milagro que ocurrió en David. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh sí, es la vergüenza del pecado la que le cierra la boca a muchos cristianos y ellos ya no pueden predicar el evangelio. Oh sí, es la culpa del pecado lo que les apaga el gozo de su salvación a muchos creyentes y ya no pueden gozarse. Oh sí, es el sentir de condenación lo que tiene a muchos sintiéndose sucios y lejos del perdón de Dios, y ellos se van distanciando cada día más del redil y de sus hermanos. Oh sí, es el pecado acusador lo que hace que muchos se sientan avergonzados e indignos y abandonan sus puestos de ministerio en la iglesia. Muchos prefieren llamarle de otras maneras y hasta podrían decir: oh, no, es que es mi trabajo, son mis hijos, es mi salud, es mi carro, es mi jefe de trabajo, es mi cónyuge, es el clima, fue la lluvia lo que me estorba. Pero la experiencia de David nos muestra la verdadera raíz del problema y las consecuencias de los pecados mal manejados, de los pecados mal atendidos y que quedaron enterrados en nuestra alma. David nos muestra en el Salmo 51 que aún después de estar derrumbados, tirados en el suelo, sintiéndonos avergonzados y condenados con una piedra de pecado sobre nosotros, uno puede levantarse, uno puede ponerse de pie, aleluya, y Él nos regala el secreto, su secreto, la clave en cómo Él logró su victoria. Y nos deja este versículo casi al final y nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay mucho que hacer con nuestra alma. Hay que llevársela al doctor, que la examine, que Él abra nuestro ser, porque hay demasiado pecado abundando últimamente, pero la gracia del Señor sobreabunda. Por eso es que hay que ir a nuestro altar de oración. Los invito. Hasta la próxima.